La rebelión de Coré, Datán y Abiram. El capítulo 16 del libro de Números. El capítulo 16 del libro de Números narra la historia de la rebelión de Coré contra Moisés y Aarón, lo que muestra las consecuencias de desafiar la autoridad establecida por Dios y las manifestaciones divinas que confirmaron el liderazgo de Moisés. Los personajes principales de la rebelión son Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, así como Datán y Abiram, hijos de Eliab, de la tribu de Rubén, y On, hijo de Pelet, también de la tribu de Rubén, quienes se unieron a la conspiración contra el liderazgo establecido. La rebelión involucró a 250 príncipes y hombres notables de Israel, con Coré, Datán y Abiram como los líderes principales, y representantes de las tribus de Leví y Rubén, lo que demuestra la magnitud de la oposición contra Moisés y Aarón. La acusación contra Moisés y Aarón se centró en el cuestionamiento de su autoridad, el reclamo de igualdad y el descontento general, ya que los rebeldes consideraban que Moisés y Aarón habían tomado demasiada autoridad para sí mismos y que toda la congregación era santa y tenía a Jehová en medio de ellos. La respuesta de Moisés y la propuesta de la prueba. La reacción inicial de Moisés ante la acusación fue de humildad y dependencia de Dios, ya que se echó sobre su rostro en lugar de defender su posición con argumentos humanos, lo que refleja su carácter y su relación con Dios. En lugar de responder con ira o defenderse, Moisés acude a Dios en una postura de sumisión y dependencia, y propone una prueba para determinar quién es el verdadero líder, en la que Coré y su séquito deben preparar incensarios y ofrecer incienso delante de Jehová. Moisés reprocha a los levitas, específicamente a Coré, por su ambición y su deseo de obtener el sacerdocio, y les recuerda que han sido apartados por Dios para servir en el tabernáculo, y que Aarón es el líder legítimo. La negativa de Datán y Abiram y la ira de Moisés. Datán y Abiram, hijos de Eliab, se niegan a acudir a la convocatoria de Moisés y lo acusan de engaño, autoritarismo y de no cumplir con las promesas de llevarlos a una tierra que fluya leche y miel. Moisés se enoja intensamente y apela a Dios, defendiendo su integridad y asegurando que no ha tomado nada de los rebeldes ni les ha hecho mal, y pide a Dios que no mire a su presente. Instrucciones para la prueba y la aparición de la gloria de Jehová. Moisés da instrucciones para la prueba, en la que Coré, Aarón y los rebeldes deben presentarse ante Jehová con incensarios y ofrecer incienso, y la congregación se reúne en el tabernáculo para presenciar el evento. La gloria de Jehová aparece a toda la congregación, y Dios habla a Moisés y a Aarón, ordenándoles que se aparten de los rebeldes y anunciando que los consumirá en un momento, lo que confirma la intervención directa de Dios en el conflicto y la legitimidad de Moisés y Aarón como líderes. Intercesión de los líderes y la orden de separación. La sección describe la intercesión de los líderes, quienes se echaron sobre sus rostros y pidieron a Dios que no se enojara con toda la congregación por el pecado de un hombre. La orden de separación es dada por Dios a Moisés, quien instruye a la congregación que se aparte de la tienda de Coré, Datán y Abiram, y Moisés se levanta y va a hablar con Datán y Abiram, acompañado por los ancianos de Israel. Moisés advierte al pueblo que se aparte de las tiendas de estos hombres impíos y no toque ninguna cosa suya, para evitar perecer en todos sus pecados, y el pueblo obedece la orden divina y se aparta de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. El pueblo se aparta de los rebeldes. La postura desafiante de los rebeldes es rechazada por el pueblo, quien reconoce el peligro de permanecer cerca de ellos y obedece la orden de Moisés, demostrando su sumisión a la autoridad divina transmitida a través de Moisés. La separación del pueblo de los rebeldes es un acto de obediencia a la orden divina, y muestra que el pueblo está dispuesto a seguir las instrucciones de Moisés y a evitar el peligro que representan Coré, Datán y Abiram. La actitud desafiante de Datán y Abiram y la prueba definitiva. La actitud desafiante de Datán y Abiram se manifestó al mantener su postura rebelde incluso cuando se les advirtió del juicio inminente, exponiendo a sus familias al peligro. La prueba definitiva para determinar la autenticidad de la misión de Moisés se presentó en forma de una declaración, donde se establecieron dos posibilidades: si los rebeldes morían como cualquier otro hombre, entonces Jehová no lo había enviado, pero si la tierra se abría y los tragaba, entonces era un castigo divino. El juicio divino sobre los rebeldes. El juicio divino se llevó a cabo cuando la tierra se abrió y tragó a Coré, Datán, Abiram, sus familias y posesiones, demostrando la gravedad de su pecado y la ira de Jehová. Los rebeldes descendieron vivos al abismo, y la tierra los cubrió, pereciendo de en medio de la congregación, lo que provocó que el pueblo huyera al grito de ellos, temiendo ser tragados también por la tierra. El juicio del fuego y la santificación de los incensarios.
Un segundo juicio divino se produjo cuando salió fuego de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso, completando la destrucción de todos los involucrados en la rebelión. Los incensarios utilizados por los rebeldes fueron santificados y transformados en planchas extendidas para cubrir el altar, sirviendo como memorial y señal para los hijos de Israel, según la instrucción divina recibida por Eleazar, hijo de Aarón. La transformación de los incensarios en un recubrimiento para el altar servía como un recordatorio visible y permanente de las consecuencias de usurpar las funciones sacerdotales designadas por Dios, y como una advertencia para que ningún extraño que no sea de la simiente de Aarón llegue a ofrecer sahumerio delante de Jehová. El memorial reforzaba la distinción entre el sacerdocio arónico y el resto del pueblo, incluso los levitas, y servía como una advertencia clara para evitar que se repitieran los errores del pasado, como el caso de Coré y su séquito. La murmuración del pueblo y la nueva manifestación divina. Y al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, acusándolos de haber matado al pueblo de Jehová, lo que desencadenó una nueva manifestación divina en la que la nube cubrió el tabernáculo del testimonio y apareció la gloria de Jehová. Jehová habló a Moisés, ordenándole que se apartara de la congregación, ya que su ira había sido despertada y la mortandad había comenzado, pero Moisés y Aarón se echaron sobre sus rostros en respuesta humilde. La intercesión de Aarón y el fin de la mortandad. Moisés ordenó a Aarón que tomara el incensario, pusiera fuego del altar y se acercara a la congregación para hacer expiación por ellos, ya que el furor de Jehová había salido y la mortandad había comenzado. Aarón obedeció inmediatamente y corrió en medio de la congregación, poniendo perfume y haciendo expiación por el pueblo, lo que logró detener la mortandad que había comenzado. Aarón se colocó entre los muertos y los vivos, simbolizando su papel mediador, y su intervención sacerdotal logró cesar la mortandad que estaba diezmando al pueblo de Israel. La eficacia de la expiación se demuestra en este episodio a través del poder de la intercesión sacerdotal y la importancia del sistema sacrificial establecido por Dios para la expiación de los pecados del pueblo. El balance de la mortandad y la restauración del orden. El balance de la mortandad es alarmante, con un total de 14.700 víctimas que murieron en la plaga, sin contar a los rebeldes originales que ya habían perecido, y no hubo supervivientes de Coré, ya que todos los involucrados en la rebelión perecieron. La plaga se detuvo gracias a la intercesión de Aarón, quien utilizó el sistema sacrificial establecido por Dios, y se produjeron dos juicios distintos, es decir, la tierra que se abrió y el fuego consumidor, que causaron la muerte de las víctimas. Aarón regresó al tabernáculo después de cumplir con éxito su misión de intercesión y expiación, y se reunió con Moisés a la puerta del tabernáculo del testimonio, confirmando que la mortandad había cesado por completo. Reflexiones sobre la mortandad y la autoridad de Aarón. La cifra de 14.700 víctimas refleja solo las víctimas de la plaga posterior, sin contar a los rebeldes originales que ya habían perecido, como se menciona en la frase, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por el negocio de Coré. La restauración del orden y la confirmación del papel sacerdotal de Aarón después de la rebelión simbolizan la legitimidad de su autoridad, que había sido cuestionada por los rebeldes, pero ahora queda plenamente validada por su eficaz intercesión. Lecciones espirituales de la rebelión. Las lecciones sobre la autoridad establecen que Dios es el establecedor de la autoridad legítima, y que desafiarla trae consecuencias graves, mientras que la humildad es una virtud importante, como se ve en la respuesta de Moisés a las acusaciones. Las lecciones sobre la intercesión destacan el poder de la oración y la necesidad de expiación, como se representa con el incienso, y el papel del mediador, que Aarón asume al colocarse entre los muertos y los vivos, simbolizando el amor sacrificial de los líderes por el pueblo. Las lecciones sobre el juicio divino establecen que el juicio es real y puede ser inmediato, afectar a otros y detenerse a través de la intercesión y la expiación, como se ve en la intervención de Moisés y Aarón. Las lecciones sobre la santidad enfatizan que Dios es santo y exige respeto y obediencia, y que el culto es sagrado, por lo que las funciones sacerdotales no deben ser usurpadas, y que lo santo debe ser respetado, como se ve en el trato a los incensarios de los rebeldes. Las lecciones sobre la ingratitud muestran cómo el pueblo olvidó rápidamente el juicio divino y volvió a murmurar, atribuyendo las muertes a Moisés y a Aarón en lugar de reconocer la mano de Dios en los acontecimientos, lo que demuestra una ceguera espiritual. Las lecciones sobre liderazgo destacan la importancia de la humildad, la dependencia de Dios, el amor por el pueblo y la valentía, como se ve en la respuesta de Moisés a las acusaciones y su intercesión por el pueblo.
Análisis del papel de los rebeldes. El papel de Coré en la rebelión muestra que incluso aquellos con privilegios espirituales pueden caer en la ambición y la insatisfacción con su posición asignada por Dios, y que la ambición desmedida puede llevar a la rebelión, como se ve en su deseo de obtener el sacerdocio reservado para Aarón y sus descendientes. El papel de Datán y Abiram representa otro tipo de descontento, ya que como descendientes del primogénito de Jacob, quizás sentían que merecían un liderazgo político que había sido otorgado a Moisés, lo que demuestra una falta de aceptación de la autoridad divinamente establecida. En la rebelión de Coré se manifestó de manera diferente, ya que se negaron a acudir cuando Moisés los llamó y acusaron a Moisés de haberlos sacado de Egipto para hacerlos morir en el desierto, describiendo Egipto irónicamente como una tierra que destila leche y miel. En la naturaleza de la rebelión de Coré se caracterizó por la ambición desmedida, el deseo de posiciones no asignadas por Dios, la influencia negativa y el desafío a lo establecido, lo que llevó a cuestionar el orden divino y arrastrar a 250 líderes respetados a la rebelión. La estrategia de Moisés y la intervención divina. La estrategia de Moisés para enfrentar la rebelión consistió en buscar a Dios, postrarse ante Él, dar tiempo y proponer una prueba para demostrar a quien escogía a Dios, utilizando los incensarios como instrumento para establecer la prueba y advertir claramente las consecuencias de la rebelión. La intervención divina se manifestó de varias maneras, incluyendo la manifestación de la gloria de Jehová, el juicio de la tierra que se abrió y tragó a Coré, Datán y Abiram con sus familias, el juicio del fuego que consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso ilegítimamente, y la plaga que comenzó entre el pueblo por su murmuración posterior. En los incensarios, que inicialmente fueron instrumentos de la rebelión, fueron transformados en un recubrimiento para el altar, simbolizando cómo Dios puede redimir incluso lo que se usa para el mal, y sirvieron como un memorial permanente para las futuras generaciones sobre las consecuencias de usurpar las funciones sacerdotales. La persistencia de la rebelión y la humildad de los líderes. Y a pesar de la intervención divina, el pueblo persistió en su actitud rebelde, murmurando contra Moisés y Aarón, y culpándolos por las muertes que fueron consecuencia directa de la rebelión, lo que llevó a una nueva amenaza de juicio divino. En la humildad de los líderes, Moisés y Aarón, se manifestó al echarse sobre sus rostros en respuesta a la advertencia de destrucción, y la expiación salvadora se logró a través de la acción inmediata de Aarón, quien tomó el incensario, puso perfume y hizo expiación por el pueblo, interviniendo de manera efectiva para evitar la destrucción. El simbolismo de Aarón y la plaga. En la posición de Aarón entre los muertos y los vivos simboliza su papel como mediador entre Dios y el hombre, entre el juicio y la misericordia, y prefigura el papel de Cristo como mediador perfecto entre Dios y los hombres. En la plaga que azotó al pueblo como consecuencia de la murmuración persistente resultó en la muerte de 14.700 personas, lo que muestra la gravedad del juicio divino sobre la desobediencia y la rebelión. Contraste de los juicios y la intervención sacerdotal. El contraste entre los dos juicios, el primero en el que la tierra se abrió y tragó a los líderes de la rebelión, y el segundo en el que el fuego consumió a los 250 hombres que ofrecieron incienso ilegítimamente, destaca la severidad del castigo divino. En la intervención sacerdotal de Aarón, que incluyó la oración humilde, la ofrenda de incienso y la acción urgente de correr entre el pueblo para detener la plaga, logró detener el juicio divino y restaurar la normalidad. El regreso a la normalidad. El regreso a la normalidad se caracterizó por el cese de la plaga, el retorno de Aarón al tabernáculo y la confirmación del fin de la mortandad, lo que muestra la restauración de la relación entre Dios y el pueblo. Aplicaciones espirituales de la autoridad y las consecuencias del pecado. En las aplicaciones espirituales de la autoridad incluyen el reconocimiento de que toda autoridad legítima proviene de Dios y debe ser respetada, la importancia de servir en el lugar asignado por Dios con contentamiento y la necesidad de ejercer la autoridad con humildad y dependencia de Dios. En la rebelión contra la autoridad establecida por Dios es, en última instancia, rebelión contra Dios mismo, y puede tener consecuencias graves, como se ve en la historia de Coré, quien arrastró a otros a participar en su pecado y sufrió las consecuencias del juicio divino. Las consecuencias del pecado pueden afectar no solo al pecador, sino también a su familia y comunidad, por lo que es importante considerar el impacto de nuestras acciones en los demás. La intercesión, el juicio y la función del sacerdote. La intercesión es una práctica espiritual que implica orar por otros, incluso por aquellos que nos critican o se oponen a nosotros, y requiere identificarse con aquellos por quienes oramos y combinar la oración con la acción. El juicio es una realidad en la que Dios juzga el pecado y la rebelión,
pero la intercesión puede detener el juicio y la misericordia de Dios puede ser extendida a aquellos que se arrepienten. La función del sacerdote es servir como puente entre Dios y el hombre, y el sacerdocio del Antiguo Testamento apunta hacia Cristo, quien es el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Advertencias, murmuración y humildad. Es necesario advertir a otros sobre las consecuencias del pecado y la importancia de respetar el orden divino en el culto y en la vida comunitaria, y recordar las lecciones importantes que Dios nos ha enseñado a través de experiencias pasadas. La murmuración es una tendencia peligrosa que puede persistir incluso después de ver el juicio divino, y puede extenderse rápidamente en una comunidad, por lo que es importante reconocer la raíz de descontento y buscar la dirección de Dios en lugar de murmurar. La humildad es una postura de dependencia y búsqueda de dirección divina, como se ve en el ejemplo de Moisés, quien se postró ante Dios en lugar de defenderse y buscó la guía divina en lugar de imponer su propia solución. Aarón como mediador y la verdadera intercesión. Aarón es un ejemplo de mediador que se interpuso entre los muertos y los vivos, prefigurando a Cristo como el mediador perfecto entre Dios y los hombres, y el incienso que detuvo la plaga simboliza las oraciones de Cristo por nosotros y su perfecta intercesión que nos salva del juicio divino. La verdadera intercesión y la humildad son fundamentales para una vida espiritual saludable, y es importante reconocer la autoridad y las obras de Dios en nuestras vidas, en lugar de atribuirnos a nosotros mismos el mérito. La expiación y las lecciones principales. La expiación realizada por Aarón prefigura la obra expiatoria de Cristo en la cruz, que detiene el juicio de Dios sobre el pecado, estableciendo una conexión importante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El relato de la rebelión de Coré nos enseña sobre varias lecciones principales, incluyendo el respeto a la autoridad establecida por Dios, el peligro de la ambición desmedida, el poder de la intercesión, la realidad del juicio divino, la importancia de la humildad en el liderazgo y el valor de los memoriales que nos recuerdan las obras de Dios. Referencias bíblicas a la rebelión, intercesión y juicio. En la rebelión de Coré se menciona en Judas 11 como ejemplo de rebelión contra la autoridad divina, mientras que la intercesión de Aarón se refleja en Hebreos 7, 25, que habla de Cristo que vive para interceder por nosotros, y en 1 Timoteo 2, 5, que presenta a Cristo como un solo mediador entre Dios y los hombres. El juicio divino es otro tema importante en este relato, recordándonos que las consecuencias de la rebelión son reales, como se menciona en 2 Pedro 2, 4 al 6, que recuerda los juicios divinos del Antiguo Testamento como advertencia. Aplicación final de las lecciones. La aplicación final de estas lecciones nos lleva a reconocer nuestro lugar y aceptar con gratitud la posición y los dones que Dios nos ha dado, servir con fidelidad en el lugar que Dios nos ha asignado, interceder por otros siguiendo el ejemplo de Moisés y Aarón, y recordar las lecciones estableciendo memoriales en nuestra vida que nos recuerden las consecuencias de la rebelión y los beneficios de la obediencia. Números capítulo 16 Reina Valera 1909. 1 Y Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y Jan, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, 2 y levantaronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de nombre, 3 y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: Básteos, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? 4 Y como lo oyó Moisés, echóse sobre su rostro. 5 Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo, y al santuario llegar así, y al que él escogiere, él lo allegará así. 6 Haced esto: tomad incensarios, Coré y todo su séquito. 7 Y poned fuego en ellos, y poned en ellos sahumerio delante de Jehová mañana, y será que el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Básteos esto, hijos de Leví. 8 Dijo más Moisés a Coré: Oíd ahora, hijos de Leví, 9 Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, haciéndoos allegar así para que ministraseis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estuvieseis delante de la congregación para ministrarles. 10 ¿Y qué te hizo acercar a ti, y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo, para que procuréis también el sacerdocio? 11 Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? 12 Y envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: No iremos allá.
13 es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. 14 Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Has de arrancar los ojos de estos hombres? No subiremos. 15 Entonces Moisés se enojó en gran manera, y dijo a Jehová: No mires a su presente, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. 16 Después dijo Moisés a Coré: Tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú, y ellos, y a Aarón. 17 Y tomad cada uno su incensario, y poned sahumerio en ellos, y allegad delante de Jehová cada uno su incensario, 250 incensarios, tú también, y a Aarón, cada uno con su incensario. 18 Y tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos sahumerio, y pusiéronse a la puerta del tabernáculo del testimonio con Moisés y a Aarón. 19 Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. 20 Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: 21 Apartaos de entre esta congregación, y consumirlos en un momento. 22 Y ellos se echaron sobre sus rostros, y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un hombre el que pecó? ¿Y airarte has tú contra toda la congregación? 23 Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo: 24 Habla a la congregación, diciendo: Apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. 25 Y Moisés se levantó, y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. 26 Y él habló a la congregación, diciendo: Apartaos ahora de las tiendas de estos impíos hombres, y no toquéis ninguna cosa suya, porque no perezcáis en todos sus pecados. 27 Y apartaronse de las tiendas de Coré, de Datán, y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y pusiéronse a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, y sus hijos, y sus chiquitos. 28 Y dijo Moisés: En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, que no de mi corazón las hice. 29 Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si fueren ellos visitados a la manera de todos los hombres, Jehová no me envió. 30 Mas si Jehová hiciere una nueva cosa, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. 31 Y aconteció, que en acabando el de hablar todas estas palabras, rompióse la tierra que estaba debajo de ellos. 32 Y abrió la tierra su boca, y tragólos a ellos, y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a toda su hacienda. 33 Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al abismo, y cubriólos la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. 34 Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: No nos trague también la tierra. 35 Y salió fuego de Jehová, y consumió los 250 hombres que ofrecían el sahumerio. 36 Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo: 37 Di a Eleazar, hijo de Aarón sacerdote, que tome los incensarios de en medio del incendio, y derrame más allá el fuego, porque son santificados. 38 Los incensarios de estos pecadores contra sus almas, y harán de ellos planchas extendidas para cubrir el altar. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y serán por señal a los hijos de Israel. 39 Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de metal con que los quemados habían ofrecido, y extendiéronlos para cubrir el altar, 40 en recuerdo a los hijos de Israel que ningún extraño que no sea de la simiente de Aarón, llegue a ofrecer sahumerio delante de Jehová, porque no sea como Coré, y como su séquito, según se lo dijo Jehová por mano de Moisés. 41 El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: Vosotros habéis muerto al pueblo de Jehová. 42 Y aconteció que, como se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo del testimonio, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. 43 Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo del testimonio. 44 Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 45 Apartaos de en medio de esta congregación, y consumirélos en un momento. Y ellos se echaron sobre sus rostros. 46 Y dijo Moisés a Aarón: Toma el incensario, y pon en el fuego del altar, y sobre él pon perfume, y ve presto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de delante de la faz de Jehová,
la mortandad ha comenzado. 47 Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso perfume, e hizo expiación por el pueblo. 48 Y púsose entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. 49 Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por el negocio de Coré. 50 Después se volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo del testimonio, cuando la mortandad había cesado. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. La rebelión de Coré, Datán y Abiram. El capítulo 16 del libro de Números. El capítulo 16 del libro de Números narra la historia de la rebelión de Coré contra Moisés y Aarón, lo que muestra las consecuencias de desafiar la autoridad establecida por Dios y las manifestaciones divinas que confirmaron el liderazgo de Moisés. Los personajes principales de la rebelión son Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, así como Datán y Abiram, hijos de Eliab, de la tribu de Rubén, y On, hijo de Pelet, también de la tribu de Rubén, quienes se unieron a la conspiración contra el liderazgo establecido. La rebelión involucró a 250 príncipes y hombres notables de Israel, con Coré, Datán y Abiram como los líderes principales, y representantes de las tribus de Leví y Rubén, lo que demuestra la magnitud de la oposición contra Moisés y Aarón. La acusación contra Moisés y Aarón se centró en el cuestionamiento de su autoridad, el reclamo de igualdad y el descontento general, ya que los rebeldes consideraban que Moisés y Aarón habían tomado demasiada autoridad para sí mismos y que toda la congregación era santa y tenía a Jehová en medio de ellos. La respuesta de Moisés y la propuesta de la prueba. La reacción inicial de Moisés ante la acusación fue de humildad y dependencia de Dios, ya que se echó sobre su rostro en lugar de defender su posición con argumentos humanos, lo que refleja su carácter y su relación con Dios. En lugar de responder con ira o defenderse, Moisés acude a Dios en una postura de sumisión y dependencia, y propone una prueba para determinar quién es el verdadero líder, en la que Coré y su séquito deben preparar incensarios y ofrecer incienso delante de Jehová. Moisés reprocha a los levitas, específicamente a Coré, por su ambición y su deseo de obtener el sacerdocio, y les recuerda que han sido apartados por Dios para servir en el tabernáculo, y que Aarón es el líder legítimo. La negativa de Datán y Abiram y la ira de Moisés. Datán y Abiram, hijos de Eliab, se niegan a acudir a la convocatoria de Moisés y lo acusan de engaño, autoritarismo y de no cumplir con las promesas de llevarlos a una tierra que fluya leche y miel. Moisés se enoja intensamente y apela a Dios, defendiendo su integridad y asegurando que no ha tomado nada de los rebeldes ni les ha hecho mal, y pide a Dios que no mire a su presente. Instrucciones para la prueba y la aparición de la gloria de Jehová. Moisés da instrucciones para la prueba, en la que Coré, Aarón y los rebeldes deben presentarse ante Jehová con incensarios y ofrecer incienso, y la congregación se reúne en el tabernáculo para presenciar el evento. La gloria de Jehová aparece a toda la congregación, y Dios habla a Moisés y a Aarón, ordenándoles que se aparten de los rebeldes y anunciando que los consumirá en un momento, lo que confirma la intervención directa de Dios en el conflicto y la legitimidad de Moisés y Aarón como líderes. Intercesión de los líderes y la orden de separación. En la sección describe la intercesión de los líderes, quienes se echaron sobre sus rostros y pidieron a Dios que no se enojara con toda la congregación por el pecado de un hombre. La orden de separación es dada por Dios a Moisés, quien instruye a la congregación que se aparte de la tienda de Coré, Datán y Abiram, y Moisés se levanta y va a hablar con Datán y Abiram, acompañado por los ancianos de Israel. Moisés advierte al pueblo que se aparte de las tiendas de estos hombres impíos y no toque ninguna cosa suya, para evitar perecer en todos sus pecados, y el pueblo obedece la orden divina y se aparta de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. El pueblo se aparta de los rebeldes. La postura desafiante de los rebeldes es rechazada por el pueblo, quien reconoce el peligro de permanecer cerca de ellos y obedece la orden de Moisés, demostrando su sumisión a la autoridad divina transmitida a través de Moisés. La separación del pueblo de los rebeldes es un acto de obediencia a la orden divina, y muestra que el pueblo está dispuesto a seguir las instrucciones de Moisés y a evitar el peligro que representan Coré, Datán y Abiram. La actitud desafiante de Datán y Abiram y la prueba definitiva.
La actitud desafiante de Datán y Abiram se manifestó al mantener su postura rebelde incluso cuando se les advirtió del juicio inminente, exponiendo a sus familias al peligro. En la prueba definitiva para determinar la autenticidad de la misión de Moisés se presentó en forma de una declaración, donde se establecieron dos posibilidades: si los rebeldes morían como cualquier otro hombre, entonces Jehová no lo había enviado, pero si la tierra se abría y los tragaba, entonces era un castigo divino. El juicio divino sobre los rebeldes. El juicio divino se llevó a cabo cuando la tierra se abrió y tragó a Coré, Datán, Abiram, sus familias y posesiones, demostrando la gravedad de su pecado y la ira de Jehová. Los rebeldes descendieron vivos al abismo, y la tierra los cubrió, pereciendo de en medio de la congregación, lo que provocó que el pueblo huyera al grito de ellos, temiendo ser tragados también por la tierra. El juicio del fuego y la santificación de los incensarios. Un segundo juicio divino se produjo cuando salió fuego de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso, completando la destrucción de todos los involucrados en la rebelión. Los incensarios utilizados por los rebeldes fueron santificados y transformados en planchas extendidas para cubrir el altar, sirviendo como memorial y señal para los hijos de Israel, según la instrucción divina recibida por Eleazar, hijo de Aarón. La transformación de los incensarios en un recubrimiento para el altar servía como un recordatorio visible y permanente de las consecuencias de usurpar las funciones sacerdotales designadas por Dios, y como una advertencia para que ningún extraño que no sea de la simiente de Aarón llegue a ofrecer sahumerio delante de Jehová. El memorial reforzaba la distinción entre el sacerdocio arónico y el resto del pueblo, incluso los levitas, y servía como una advertencia clara para evitar que se repitieran los errores del pasado, como el caso de Coré y su séquito. La murmuración del pueblo y la nueva manifestación divina. Y al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, acusándolos de haber matado al pueblo de Jehová, lo que desencadenó una nueva manifestación divina en la que la nube cubrió el tabernáculo del testimonio y apareció la gloria de Jehová. Jehová habló a Moisés, ordenándole que se apartara de la congregación, ya que su ira había sido despertada y la mortandad había comenzado, pero Moisés y Aarón se echaron sobre sus rostros en respuesta humilde. La intercesión de Aarón y el fin de la mortandad. Moisés ordenó a Aarón que tomara el incensario, pusiera fuego del altar y se acercara a la congregación para hacer expiación por ellos, ya que el furor de Jehová había salido y la mortandad había comenzado. Aarón obedeció inmediatamente y corrió en medio de la congregación, poniendo perfume y haciendo expiación por el pueblo, lo que logró detener la mortandad que había comenzado. Aarón se colocó entre los muertos y los vivos, simbolizando su papel mediador, y su intervención sacerdotal logró cesar la mortandad que estaba diezmando al pueblo de Israel. La eficacia de la expiación se demuestra en este episodio a través del poder de la intercesión sacerdotal y la importancia del sistema sacrificial establecido por Dios para la expiación de los pecados del pueblo. El balance de la mortandad y la restauración del orden. El balance de la mortandad es alarmante, con un total de 14.700 víctimas que murieron en la plaga, sin contar a los rebeldes originales que ya habían perecido, y no hubo supervivientes de Coré, ya que todos los involucrados en la rebelión perecieron. La plaga se detuvo gracias a la intercesión de Aarón, quien utilizó el sistema sacrificial establecido por Dios, y se produjeron dos juicios distintos, es decir, la tierra que se abrió y el fuego consumidor, que causaron la muerte de las víctimas. Aarón regresó al tabernáculo después de cumplir con éxito su misión de intercesión y expiación, y se reunió con Moisés a la puerta del tabernáculo del testimonio, confirmando que la mortandad había cesado por completo. Reflexiones sobre la mortandad y la autoridad de Aarón. La cifra de 14.700 víctimas refleja solo las víctimas de la plaga posterior, sin contar a los rebeldes originales que ya habían perecido, como se menciona en la frase, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por el negocio de Coré. La restauración del orden y la confirmación del papel sacerdotal de Aarón después de la rebelión simbolizan la legitimidad de su autoridad, que había sido cuestionada por los rebeldes, pero ahora queda plenamente validada por su eficaz intercesión. Lecciones espirituales de la rebelión. Las lecciones sobre la autoridad establecen que Dios es el establecedor de la autoridad legítima, y que desafiarla trae consecuencias graves, mientras que la humildad es una virtud importante, como se ve en la respuesta de Moisés a las acusaciones. Las lecciones sobre la intercesión destacan el poder de la oración y la necesidad de expiación, como se representa con el incienso, y el papel del mediador,
que Aarón asume al colocarse entre los muertos y los vivos, simbolizando el amor sacrificial de los líderes por el pueblo. En las lecciones sobre el juicio divino establecen que el juicio es real y puede ser inmediato, afectar a otros y detenerse a través de la intercesión y la expiación, como se ve en la intervención de Moisés y Aarón. En las lecciones sobre la santidad enfatizan que Dios es santo y exige respeto y obediencia, y que el culto es sagrado, por lo que las funciones sacerdotales no deben ser usurpadas, y que lo santo debe ser respetado, como se ve en el trato a los incensarios de los rebeldes. Las lecciones sobre la ingratitud muestran cómo el pueblo olvidó rápidamente el juicio divino y volvió a murmurar, atribuyendo las muertes a Moisés y a Aarón en lugar de reconocer la mano de Dios en los acontecimientos, lo que demuestra una ceguera espiritual. En las lecciones sobre liderazgo destacan la importancia de la humildad, la dependencia de Dios, el amor por el pueblo y la valentía, como se ve en la respuesta de Moisés a las acusaciones y su intercesión por el pueblo. Análisis del papel de los rebeldes. El papel de Coré en la rebelión muestra que incluso aquellos con privilegios espirituales pueden caer en la ambición y la insatisfacción con su posición asignada por Dios, y que la ambición desmedida puede llevar a la rebelión, como se ve en su deseo de obtener el sacerdocio reservado para Aarón y sus descendientes. El papel de Datán y Abiram representa otro tipo de descontento, ya que como descendientes del primogénito de Jacob, quizás sentían que merecían un liderazgo político que había sido otorgado a Moisés, lo que demuestra una falta de aceptación de la autoridad divinamente establecida. En la rebelión de Coré se manifestó de manera diferente, ya que se negaron a acudir cuando Moisés los llamó y acusaron a Moisés de haberlos sacado de Egipto para hacerlos morir en el desierto, describiendo Egipto irónicamente como una tierra que destila leche y miel. En la naturaleza de la rebelión de Coré se caracterizó por la ambición desmedida, el deseo de posiciones no asignadas por Dios, la influencia negativa y el desafío a lo establecido, lo que llevó a cuestionar el orden divino y arrastrar a 250 líderes respetados a la rebelión. La estrategia de Moisés y la intervención divina. En la estrategia de Moisés para enfrentar la rebelión consistió en buscar a Dios, postrarse ante Él, dar tiempo y proponer una prueba para demostrar a quien escogía a Dios, utilizando los incensarios como instrumento para establecer la prueba y advertir claramente las consecuencias de la rebelión. En la intervención divina se manifestó de varias maneras, incluyendo la manifestación de la gloria de Jehová, el juicio de la tierra que se abrió y tragó a Coré, Datán y Abiram con sus familias, el juicio del fuego que consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso ilegítimamente, y la plaga que comenzó entre el pueblo por su murmuración posterior. En los incensarios, que inicialmente fueron instrumentos de la rebelión, fueron transformados en un recubrimiento para el altar, simbolizando cómo Dios puede redimir incluso lo que se usa para el mal, y sirvieron como un memorial permanente para las futuras generaciones sobre las consecuencias de usurpar las funciones sacerdotales. La persistencia de la rebelión y la humildad de los líderes. Y a pesar de la intervención divina, el pueblo persistió en su actitud rebelde, murmurando contra Moisés y Aarón, y culpándolos por las muertes que fueron consecuencia directa de la rebelión, lo que llevó a una nueva amenaza de juicio divino. En la humildad de los líderes, Moisés y Aarón, se manifestó al echarse sobre sus rostros en respuesta a la advertencia de destrucción, y la expiación salvadora se logró a través de la acción inmediata de Aarón, quien tomó el incensario, puso perfume y hizo expiación por el pueblo, interviniendo de manera efectiva para evitar la destrucción. El simbolismo de Aarón y la plaga. En la posición de Aarón entre los muertos y los vivos simboliza su papel como mediador entre Dios y el hombre, entre el juicio y la misericordia, y prefigura el papel de Cristo como mediador perfecto entre Dios y los hombres. En la plaga que azotó al pueblo como consecuencia de la murmuración persistente resultó en la muerte de 14.700 personas, lo que muestra la gravedad del juicio divino sobre la desobediencia y la rebelión. Contraste de los juicios y la intervención sacerdotal. El contraste entre los dos juicios, el primero en el que la tierra se abrió y tragó a los líderes de la rebelión, y el segundo en el que el fuego consumió a los 250 hombres que ofrecieron incienso ilegítimamente, destaca la severidad del castigo divino. En la intervención sacerdotal de Aarón, que incluyó la oración humilde, la ofrenda de incienso y la acción urgente de correr entre el pueblo para detener la plaga, logró detener el juicio divino y restaurar la normalidad. El regreso a la normalidad. El regreso a la normalidad se caracterizó por el cese de la plaga, el retorno de Aarón al tabernáculo y la confirmación del fin de la mortandad, lo que muestra la restauración de la relación entre Dios y el pueblo. Aplicaciones espirituales de la autoridad y las consecuencias del pecado.
En las aplicaciones espirituales de la autoridad incluyen el reconocimiento de que toda autoridad legítima proviene de Dios y debe ser respetada, la importancia de servir en el lugar asignado por Dios con contentamiento y la necesidad de ejercer la autoridad con humildad y dependencia de Dios. En la rebelión contra la autoridad establecida por Dios es, en última instancia, rebelión contra Dios mismo, y puede tener consecuencias graves, como se ve en la historia de Coré, quien arrastró a otros a participar en su pecado y sufrió las consecuencias del juicio divino. Las consecuencias del pecado pueden afectar no solo al pecador, sino también a su familia y comunidad, por lo que es importante considerar el impacto de nuestras acciones en los demás. La intercesión, el juicio y la función del sacerdote. La intercesión es una práctica espiritual que implica orar por otros, incluso por aquellos que nos critican o se oponen a nosotros, y requiere identificarse con aquellos por quienes oramos y combinar la oración con la acción. El juicio es una realidad en la que Dios juzga el pecado y la rebelión, pero la intercesión puede detener el juicio y la misericordia de Dios puede ser extendida a aquellos que se arrepienten. La función del sacerdote es servir como puente entre Dios y el hombre, y el sacerdocio del Antiguo Testamento apunta hacia Cristo, quien es el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Advertencias, murmuración y humildad. Es necesario advertir a otros sobre las consecuencias del pecado y la importancia de respetar el orden divino en el culto y en la vida comunitaria, y recordar las lecciones importantes que Dios nos ha enseñado a través de experiencias pasadas. La murmuración es una tendencia peligrosa que puede persistir incluso después de ver el juicio divino, y puede extenderse rápidamente en una comunidad, por lo que es importante reconocer la raíz de descontento y buscar la dirección de Dios en lugar de murmurar. La humildad es una postura de dependencia y búsqueda de dirección divina, como se ve en el ejemplo de Moisés, quien se postró ante Dios en lugar de defenderse y buscó la guía divina en lugar de imponer su propia solución. Aarón como mediador y la verdadera intercesión. Aarón es un ejemplo de mediador que se interpuso entre los muertos y los vivos, prefigurando a Cristo como el mediador perfecto entre Dios y los hombres, y el incienso que detuvo la plaga simboliza las oraciones de Cristo por nosotros y su perfecta intercesión que nos salva del juicio divino. La verdadera intercesión y la humildad son fundamentales para una vida espiritual saludable, y es importante reconocer la autoridad y las obras de Dios en nuestras vidas, en lugar de atribuirnos a nosotros mismos el mérito. La expiación y las lecciones principales. La expiación realizada por Aarón prefigura la obra expiatoria de Cristo en la cruz, que detiene el juicio de Dios sobre el pecado, estableciendo una conexión importante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El relato de la rebelión de Coré nos enseña sobre varias lecciones principales, incluyendo el respeto a la autoridad establecida por Dios, el peligro de la ambición desmedida, el poder de la intercesión, la realidad del juicio divino, la importancia de la humildad en el liderazgo y el valor de los memoriales que nos recuerdan las obras de Dios. Referencias bíblicas a la rebelión, intercesión y juicio. En la rebelión de Coré se menciona en Judas 11 como ejemplo de rebelión contra la autoridad divina, mientras que la intercesión de Aarón se refleja en Hebreos 7, 25, que habla de Cristo que vive para interceder por nosotros, y en 1 Timoteo 2, 5, que presenta a Cristo como un solo mediador entre Dios y los hombres. El juicio divino es otro tema importante en este relato, recordándonos que las consecuencias de la rebelión son reales, como se menciona en 2 Pedro 2, 4 al 6, que recuerda los juicios divinos del Antiguo Testamento como advertencia. Aplicación final de las lecciones. La aplicación final de estas lecciones nos lleva a reconocer nuestro lugar y aceptar con gratitud la posición y los dones que Dios nos ha dado, servir con fidelidad en el lugar que Dios nos ha asignado, interceder por otros siguiendo el ejemplo de Moisés y Aarón, y recordar las lecciones estableciendo memoriales en nuestra vida que nos recuerden las consecuencias de la rebelión y los beneficios de la obediencia. Números capítulo 16 Reina Valera 1909. 1 Y Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y Jan, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, 2 y levantaronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de nombre, 3 y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: Básteos, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? 4 Y como lo oyó Moisés, echóse sobre su rostro. 5 Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo, y al santuarálo llegar así,
y al que él escogiere, él lo allegará a sí. 6. Haced esto: tomad incensarios, Coré y todo su séquito. 7. Y poned fuego en ellos, y poned en ellos sahumerio delante de Jehová mañana, y será que el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Básteos esto, hijos de Leví. 8. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, 9. Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, haciéndoos allegar así para que ministraseis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estuvieseis delante de la congregación para ministrarles. 10. ¿Y qué te hizo acercar a ti, y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo, para que procuréis también el sacerdocio? 11. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? 12. Y envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. 13. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. 14. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Has de arrancar los ojos de estos hombres? No subiremos. 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera, y dijo a Jehová: no mires a su presente, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. 16. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú, y ellos, y Aarón. 17. Y tomad cada uno su incensario, y poned sahumerio en ellos, y allegad delante de Jehová cada uno su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. 18. Y tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos sahumerio, y pusiéronse a la puerta del tabernáculo del testimonio con Moisés y Aarón. 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. 20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: 21. Apartaos de entre esta congregación, y consumírlose en un momento. 22. Y ellos se echaron sobre sus rostros, y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un hombre el que pecó? ¿Y airarte has tú contra toda la congregación? 23. Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo: 24. Habla a la congregación, diciendo: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. 25. Y Moisés se levantó, y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. 26. Y él habló a la congregación, diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos impíos hombres, y no toquéis ninguna cosa suya, porque no perezcáis en todos sus pecados. 27. Y apartaronse de las tiendas de Coré, de Datán, y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y pusiéronse a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, y sus hijos, y sus chiquitos. 28. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, que no de mi corazón las hice. 29. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si fueren ellos visitados a la manera de todos los hombres, Jehová no me envió. 30. Mas si Jehová hiciere una nueva cosa, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. 31. Y aconteció, que en acabando el de hablar todas estas palabras, rompióse la tierra que estaba debajo de ellos. 32. Y abrió la tierra su boca, y tragólos a ellos, y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a toda su hacienda. 33. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al abismo, y cubriólos la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. 34. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. 35. Y salió fuego de Jehová, y consumió los 250 hombres que ofrecían el sahumerio. 36. Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo: 37. Di a Eleazar, hijo de Aarón sacerdote, que tome los incensarios de en medio del incendio, y derrame más allá el fuego, porque son santificados. 38. Los incensarios de estos pecadores contra sus almas, y harán de ellos planchas extendidas para cubrir el altar. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y serán por señal a los hijos de Israel. 39. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de metal con que los quemados habían ofrecido, y extendiéronlos para cubrir el altar, 40 en recuerdo a los hijos de Israel que ningún extraño que no sea de la simiente de Aarón, llegue a ofrecer sahumerio delante de Jehová, porque no sea como Coré,
y como su séquito, según se lo dijo Jehová por mano de Moisés. 41 El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, Vosotros habéis muerto al pueblo de Jehová. 42 Y aconteció que, como se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo del testimonio, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. 43 Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo del testimonio. 44 Y Jehová habló a Moisés, diciendo, 45 Apartaos de en medio de esta congregación, y consumirélos en un momento. Y ellos se echaron sobre sus rostros. 46 Y dijo Moisés a Aarón, Toma el incensario, y pon en el fuego del altar, y sobre él pon perfume, y ve presto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de delante de la faz de Jehová, la mortandad ha comenzado. 47 Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso perfume, e hizo expiación por el pueblo. 48 Y púsose entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. 49 Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por el negocio de Coré. 50 Después se volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo del testimonio, cuando la mortandad había cesado. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025